Viendo a nuestro invitado de esta mañana, el señor Félix Michel, quien es diputado de la provincia de Santiago, del partido Fuerza del Pueblo. Buenos días. Buenos días, Don Félix, ¿cómo está? César Elías, aquí a primera hora con ustedes. Como debe ser. Gracias por la invitación. No, a usted por acompañarnos, empezando ¿cómo está Santiago? Santiago está, yo lo diría que está como en una situación bipolar. ¿Cómo así? Bipolar. Sí, bipolar. Porque por un lado tú tienes un sector privado, empresarial, que es pujante, que se atreve, que hace su tarea, que invierte, que se arriesga. Entonces tú ves que hay construcciones de muchos apartamentos de bajo costo, pero también de costo altísimo, como el primer mundo. También tú ves la construcción de clínicas privadas, tú ves 5 hoteles nuevos, nuevecitos, ¿no? Tú ves que hacen eventos deportivos a escala internacional de fútbol. Tiene eventos variados. Santiago está muy dinámico. Toda una metrópoli. Sí, 1 millón y algo de habitantes, más que la capital, la provincia, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado, tú ves el otro polo, la indolencia de los actores del gobierno que no dan los servicios adecuados. Es decir, te hacen torres, edificios, pero no hay agua, pero no hay luz. ¿Eso es solamente en Santiago? Bueno, en Santiago se siente más porque hay un sector productivo muy atrevido, vigoroso. Entonces hay esa carencia. Entonces hacen clínicas, pero no hay escuelas, no hay aulas para las escuelas. Entonces el sector privado pues hace actividades, pero el asfaltado está flojo. Entonces por eso yo digo que Santiago vive una bipolaridad. Y si a eso tú le sumas el tema de la delincuencia y ahora le sumas el creciente tema de la inseguridad vial, ¿verdad? Entonces eso crea un ambiente denso en Santiago, como cargado, como pesado, que se siente y se respira. Este fin de semana, el lunes, una tragedia vial, ¿no? Que no voy a mencionar los nombres por respeto al dolor colectivo, pero eso enluteció pues, la provincia de Santiago. Y entonces ahí viene la indolencia de quien le toca hacer las cosas, porque está de moda en el gobierno el AI. El AI. Es decir, usted ve que el Ejecutivo, los ministros dicen, hay que reducir el gasto en salud pública para los haitianos. Hay que trabajar en la seguridad vial. Hay que trabajar para combatir la delincuencia. ¿Pero quién es el AI? El AI es usted. Porque usted no puede, César, el día decir, en mi casa hay que comprar pan. Falta pan. No, usted tiene que comprar el pan. Si usted entiende que debe ser así. Entonces, el AI es como una irresponsabilidad. Y usted ve el presidente que va a la ONU y dice, hay que combatir tal cosa. Pero la población eligió a estas autoridades para sencillamente hagan las cosas que tengan que hacer. Y entonces Santiago es parte de eso. Y hay situaciones que se dan de iniciativas infuncionales, por ejemplo. Elaboran un teleférico en Santiago. Nadie lo usa. ¿Cómo que no lo usa? La obra es buena porque no lo ¿cómo así? Bueno, yo siempre invito a los... No lo están usando el teleférico y los videos que vemos virales. Le voy a explicar por qué. Yo siempre invito a los comunicadores que envíen las cámaras a los supermercados, a las farmacias, a los mercados. En este caso le pido a ustedes que la envíen al teleférico de Santiago, porque fue un asunto político y no se calculó, no es funcional, porque se hizo hacia la zona menos poblada de Santiago. Nadie va a Bellavista, ni a la Yagüita de Pastor, ni a la otra banda a buscar nada, porque no hay nada que buscar. Entonces es la zona más despoblada. Si lo hubiesen hecho mirando a Tamboril, mirando a Gurabo, mirando a la zona sur, los barrios de la zona sur, que hay mucha población. De hecho, la zona sur es el lugar con más personas por metro cuadrado. Densidad poblacional. Entonces te hacen un proyecto que en principio luce bonito, pero es infuncional. Quizá en 15 años la gente se muda hacia allá y entonces sea funcional. Pero por el momento no lo es. Félix Michel, usted nos está diciendo que es infuncional el teleférico de Santiago porque no tiene el interés de la gente moverse hacia esas zonas donde va la ruta. Ni moverse de esa zona hacia otra parte. Primero a esa zona nadie va a buscar nada. Y entonces de allá para acá hay poca gente comparado con las otras áreas de la ciudad. No fue la mejor ubicación. No fue la mejor. Un proyecto que lucía bonito, ¿verdad? Un tema de reelección presidencial. Y ahí está. Y ahí lo tenemos. Sí. Y en el caso del monorriel, el monorriel se espera que tenga un impacto importante. ¿O pudiera el monorriel en conjunto con el teleférico aumentar el uso del teleférico? Se ve una obra mejor pensada. Claro, evidentemente es bueno que tú separías que esa no es una obra con fondos públicos.
eso no está en el presupuesto del Estado. Eso es una obra con un fideicomiso que el pueblo dominicano tendrá que pagarlo en algún momento. Ya veremos cuando arranque a funcionar, si es efectivamente funcional. Y siempre hago esta salvedad porque no es lo mismo un Estado, un gobierno, hacer una obra con fondos públicos que con fondos de préstamos. De hecho, este gobierno es el que menos inversión de capital está realizando, entiéndase, puentes, avenidas, temas de obras que le devuelvan el bienestar a la población. Sí, Félix, tú, además de que eres diputado por segunda vez, también estuviste en la Cámara como jefe de gabinete. Si te conoces esa vida legislativa ya, tienes una especie de conocimiento. Vemos muchos temas que de una u otra forma vinculan al Congreso Nacional, porque, o aunque no sean directamente del Congreso, pero tienen obviamente que tener leyes que los amparen. Dígase, estamos en un tema de reforma constitucional, estamos en un posible tema de reforma laboral que tiene que salir con una nueva ley, hay otros cambios, tenemos ahora la nueva modificación de la ley del DNI, ¿verdad? Es decir, ¿cómo sientes este ambiente y este sinnúmero de cambios de manera simultánea? ¿Cómo lo sientes? Y agregarle ahí, ¿por qué hay cosas que salen tan rápido? Los dominicanos siempre se preguntan en el Congreso. Y otras que duran tanto, 20 años, 20 años fululando el Código Penal, pero un Código Penal de 100 y pico de años. Sí. Escúchame que son muchas preguntas, pero aprovechar. Empezamos de atrás para adelante, ¿no? Sí. Mira, hay cosas que duran más y menos porque falta la voluntad política en este caso. La acción, el interés es lo que marca la acción. Entonces, yo siempre digo, Lía, César, que la misma voluntad política que se pone y se empeña para aprobar un préstamo, por ejemplo, que se aprueba y ya van casi 40.000 millones de dólares en préstamo, es la misma voluntad política que deben de poner para aprobar el Código Penal dominicano, por ejemplo. Y usted dirá, bueno, pero la Cámara es que aprueba. Sí, la Cámara aprueba como cuerpo, como órgano, somos un órgano, pero no menos cierto es que quienes votan por una iniciativa son los que lo hacen posible. En este caso, el PRM está como ley, batuta y constitución en cuanto al tema legislativo, porque tienen una amplia mayoría que así se la dio el pueblo dominicano. Entonces ellos deciden qué es prioritario o qué no, cuál es el interés de acuerdo a ellos, ¿no? Eso es así. Esa es la situación actual ahora, y eso va a la primera pregunta, que es el tema de la reforma y otras iniciativas, que yo veo que algunas son innecesarias, y veo una saturación en el espectro político nacional por este bombardeo. Iniciativas que la gente no le ve el gran sentido a algunas, otras sí, como el Código de Trabajo. Por ejemplo, la reforma constitucional no tiene ningún objetivo visible en favor del pueblo dominicano. Ningún dominicano se beneficia de ninguno de esos 4 puntos que tiene la reforma constitucional. Primero, unificar las elecciones. La gente, unificarla con el criterio de ahorrar dinero. Pero resulta que cuando la Junta Central Electoral va a la comisión de la reforma, establece que si se unifican, se gasta más dinero, porque hay que subdividir las mesas, en vez de 600, que es un tope, hay que ponerla a 300. Entonces eso conlleva un trabajo que encarece el proceso electoral en caso de que se unifiquen las elecciones. Todo lo contrario, por ello se atreven, se aventuran a hacer una propuesta con un argumento económico cuando ni siquiera se tomaron el tiempo de investigar y preguntar a la Junta que si era verdad o no. Pero eso a la gente no le importa mucho. De hecho, la gente ni le pone atención a las municipales. La gente se va para su provincia, para la playa, para el río. Y eso no repercute en nada al pueblo dominicano. Lo otro es el tema de la Procuraduría. Usted le pregunta a la gente, ¿independiente o no? Es independiente porque lo establece la Constitución ya y las leyes. Pero eso no tiene interés. El tema de los diputados y su reducción, que es una hipocresía. Es una hipocresía porque como el tema es popular, usted le pregunta a la gente y quiere que eliminen todos los diputados, todos los regidores. O sea, un tema popular porque el Congreso tiene un descrédito por años, por décadas, que se ha ido trabajando con presupuestos, porque el Congreso es el llamado a fiscalizar, a supervisar. Y si el que está llamado a supervisar está desacreditado, pues mejor para la persona que ejecuta, que son los ministros, que son los que ejecutan el presupuesto del Estado, los manejan los directores y los ministros y el presidente de la República, no los senadores ni la Cámara de Diputados. Y lo otro es, ahí sí está el meollo del asunto, el tema presidencial, con un supuesto candado imaginario. Porque ¿de qué candado estamos hablando? ¿Quién tiene la llave? Además, todos los candados tienen una llave, si no fueran candados o una combinación.
Alguien en algún momento puede entonces quitar ese candado. Esa es la lógica, esa es la mecánica. Pero el tema es que hay un trasfondo político ahí. Y yo se lo voy a decir aquí. ¿Cuál es el trasfondo político? El trasfondo político es el tema presidencial. Habilitar al Ejecutivo para que vuelva en algún momento. Yo no le voy a decir pero habilitarlo no para el 28, sino para que después de ahí él pueda. Dejar la brecha. Exacto, el momento lo dirá. Y no va a salir de él, porque eso va a tener el Congreso. Ahí hay cientos de voces que quieren que... Como lo decían con Danilo, que queremos que se quede, queremos que usted se quede. Cientos de voces. Entonces él puede decir que no, como dijo Danilo que no. Pero en definitiva, hay cientos de voces que entienden que él es muy joven para salir a esa edad. Y hasta yo entiendo que es muy joven, que menos de 60 años para dejar la presidencia es joven, yo entiendo eso. Pero esa fue la Constitución con la cual él fue electo. Por el trasfondo de eso es habilitarlo. Y le voy a decir por qué. Porque cuando salga el Ejecutivo actual de ahí, sin poder aspirar nunca más en su vida, pues no va a valer ni tendrá el peso, ni siquiera en su partido. Qué gran verdad. O sea, es así. Entonces, dése cuenta que no importa qué pase. Lo más reciente fue Danilo Leonel. Danilo sustituye a Leonel del mismo partido y después le armó la guerra del mismo partido. Pero usted va a Ecuador, y Lenín y Correa, y es lo mismo. Entonces, no importa si es de su partido, de otro partido, si usted no está habilitado, sencillamente usted pierde esa capacidad de llamar la atención, de brindar esperanza, de ofrecer algún tipo de anhelo a alguien, incluyendo su familia. Entonces, ese es. Y todo el mundo tiene asesores. Y yo me imagino, si yo fuera asesor, le dijera también lo mismo. Mira, habilítate porque si no, tú políticamente vas a tener dificultades que no te van a seguir y no vas a poder decidir ni en un gobierno, y ya le dije, ni en su partido. Esa es la intención real que hay detrás de esta reforma constitucional. De otra manera, no tiene ningún tipo de lógica. ¿Cuál es el gran aporte que ellos dicen sin precedentes? Ninguno, simplemente político. Ahora, Félix Michel, hay una cosa, porque usted ha dicho aquí que ellos son mayoría absoluta. Sí. Eso lo sabemos, son mayoría absoluta. Ya cualquier pequeña resolución o cualquier proyecto de ley no necesitan, si están de acuerdo con el Ejecutivo, no necesitan a nadie para aprobarlo. Sin embargo, ¿qué rol está jugando la oposición en el caso de la Fuerza del Pueblo y ustedes en el Congreso de cara a esto, sabiendo que ellos son mayoría absoluta? Bueno, la oposición, aunque está en minoría significativa, es lo que te da la legitimidad. Tú puedes aprobarlo, pero si no tiene legitimidad, quiere decir que algo no está bien. Porque si fuera tan bueno, ¿verdad?, como la ley pasada del NI que fue aprobada y entonces luego ahora entonces hay que cambiarla. O sea, le faltaba legitimidad, no solamente a la oposición, sino con la población dominicana. Y uno está ahí para alzar su voz, para decirle a la gente a través de los medios, a través del hemiciclo, esto está incorrecto. Por ejemplo, si usted tiene un discurso que usted quiere reducir para tener más dinero, ¿por qué usted sigue gastando 12.000 millones de pesos en publicidad sin control? Y lo gastan todas las instituciones. Y mire, le voy a decir algo aquí que yo no he visto a nadie diciendo. Hay una institución del Estado, que es el Banco de Reserva, que gasta, le sale hasta en la sopa, los anuncios de Instagram, de X, en la televisión, en los radios, y lo hace de una forma tan agresiva que causa una competencia desleal con el sector privado. Porque usted tiene una institución del Estado, pero que da un servicio a la población, que con fondos públicos te hace una competencia a un sector bastante maduro de la sociedad dominicana, como es la banca. Entonces se lo tienen al salto, porque clientes que le quitan están peleando por el mismo mercado. Entonces usted sin control gastando. Sí se ha hablado con ese bombardeo diario, constante, 24 horas al día, usted está haciendo una mala función pues al sector que usted también es parte. Sí, Félix, tú hablabas de algo cuando, ahora mismo, que era el tema de la hipocresía, diríamos, de alguno de los procesos. ¿No te choca que el gobierno hable de reducción de gasto cuando ha gastado de la manera irresponsable que lo ha hecho, y que cada vez que vayamos a ver algunos procesos como el tema de los diputados, como el tema de las elecciones, hable del tema del gasto? ¿No nos estarían preparando para el tema de la reforma fiscal? ¿Y qué ustedes saben? Si hay alguna
información real, porque se ha especulado mucho con una reforma fiscal. Sí, la reforma fiscal no ha llegado, se ha especulado como tú dices, hay que esperar que llegue para ver. Lo que sí es que si usted quiere saber lo que va a pasar, usted tiene que chequear qué ha pasado. Y entonces eso le da un patrón de conducta o de acción y le dice más o menos por dónde viene la cosa. Ninguna reforma tributaria, pero para mí que es fiscal, ha ido en beneficio de la clase media dominicana. Ahora, para hablar de reforma, usted tiene primero que hablar del gasto. ¿Para qué usted quiere más dinero? ¿En qué lo va a gastar? ¿Por qué le sobran partidas y no las ejecuta? Entonces, ¿qué es lo que usted pretende hacer? Si usted tiene un hijo y usted le da 5,000 pesos mensuales por una mesada y su hijo le dice, papá, yo quiero 2,000 pesos más, lo primero que usted hace es que preguntarle, ¿y para qué tú quieres 2,000 pesos más? Y él te va a explicar. Entonces, el gobierno tiene que explicar. ¿Y qué hiciste con los otros 5,000? Claro, ¿Qué haces? ¿Para qué tú quieres más dinero? ¿Cuáles son las grandes obras o las medianas que tú vas a hacer con ese dinero? Pero ¿por qué tú no reduces donde estás malgastando como en publicidad, como le dije? Y entonces vamos a hablar del gasto primero y entonces luego se puede hablar de reforma. Diputado, ¿qué proyectos tienen carpeta a presentar durante este periodo de 4 años que recién inicia? ¿Y con qué causas de manera particular se compromete? Hay aspectos que quedan pendientes desde hace mucho tiempo. El tema del Código Penal se ha detenido varias veces por la posición sobre el aborto, de si se va a penalizar en su totalidad, de si va a haber una excepción o 3 excepciones para casos particulares. Otros aspectos también pendientes como la ley de los animales, el derecho de los animales, la ley de los bancos de sangre, saber cuál es su visión al respecto de estos proyectos pendientes y si tiene alguno que quisiera presentar a la población. Y claro, mira, lo primero es que el anteproyecto de ley del Código Penal no contempla las causales. Si en algo hubo un acuerdo fue en decir, vamos a sacarla para una ley especial, entonces vamos al Código Penal con las infracciones nuevas y todo el procedimiento del Código Penal. Y no se aprobó. No se aprobó, yo le voy a decir por qué. No se aprobó porque el Ejecutivo en el proceso de campaña del 2019 hizo promesas en cuanto a las causales y se comprometió a que iba a existir el tema de las causales en el Código. Ahora no está el tema. Si se aprueba, le tocará a él decidir si la promulga o la objeta. Entonces va a tener que explicarle a ese grupo que lo está esperando, que él se comprometió a decir con esa agenda, entonces va a tener que explicarle. Por eso usted ve que está durmiendo ahí el sueño eterno y lo seguirá haciendo en este gobierno el tema del Código Penal Dominicano. A menos que haya una situación política y entonces lo saquen de un pronto para una bullita. Como hace unos meses, lo sacan, se habla del código, y entonces ahí te entra un ingrediente irracional o raro, extraño, ¿no? Que van a estar exentos de responsabilidad, los policías, las iglesias, un tema de discusión, y eso te crea una distracción, y entonces ellos pueden proceder con otro tema. Ese es el juego político. Ahora, no, sí, no, la verdad es que Félix Michel está bastante bien claro. Hace una radiografía bien clara. Clara y bastante, ¿cómo dirá? Didáctica, ¿verdad? Félix Michel, ayer salió una encuesta donde yo decía, ven aquí, ¿qué fecha estamos? Tenemos la encuesta pendiente ahí. ¿Qué fecha estamos? Y ya se está hablando de quiénes son los candidatos o los aspirantes que pudieran ser el candidato para el 2028 del PRM. Pero el gobierno tiene un mes y una semana que tomó juramentación en este nuevo cuatrenio. ¿Qué le parece a ustedes eso? Aunque ya la Fuerza del Pueblo tiene su candidato definido, ¿eh? Sí, pero mira, vamos a ver, porque también eso es un tema. Ya la Fuerza del Pueblo hace rato que definió su candidato. Al PLD el que tiene la vara todavía. Pero qué curioso, porque lo que tú dices manifiesta que ni el mismo gobierno se dio 100 días. Y entonces ya hay una guerra de encuestas. Ni ellos mismos. Porque sucede, Lorena, que los partidos cuando ganan con amplia mayoría, por la razón que sea, ¿no? Porque provocaron una abstención, por lo que tú quieras, pero ganaron y cobraron. Entonces lo que les toca es, en el libreto, inventar. Desesperarse, la lucha por los espacios, inventar. Por eso es que usted ve esta saturación de propuestas y de acciones y ahora una guerra de encuestas, ¿no? Entre ellos, pero ya ellos sabrán cómo definen su situación. Pero mira, volviendo al tema de los proyectos, nosotros propusimos ya un anteproyecto de ley que permita que el dominicano vote no solamente con la cédula, sino con el pasaporte de la licencia, porque en todos los procesos se acusan a los gobiernos, no a este solamente, a todos, de que compran cédula. Y los gobiernos todos lo niegan. Entonces, como no es verdad para los gobiernos y es verdad para la oposición, vamos a ampliar
para que un dominicano que se le haya perdido la cédula de verdad o que la venda pueda votar con la licencia o el pasaporte. Pero entonces eso sería dañarle el negocio a los que la compran. Bueno, por eso es más transparente. O sea, porque es que si yo te doy mi cédula en el negocio que se hace, si yo te doy mi cédula y puedo votar con el pasaporte o con la licencia, entonces tú me vas a querer comprar la licencia y me vas a querer comprar. Pero es más complicado. Es más complicado. Ahora, si usted puede viajar. Y te voy a decir algo, nadie va a vender el pasaporte. No, nadie. Está difícil. Nadie que te dé el pasaporte. No, y lo va a vender más caro porque nada más sacarlos cuesta 2,000 y pico. Sí, claro, y el pasaporte dice, y la licencia dicen en su número de cédula. Además, ¿qué es lo que usted va a hacer? No va a votar, usted va a la mesa, chequea su identidad, le ven la cara. O sea, el interés, el espíritu de ese proyecto es ponerla más difícil para la venta de cédula. Y quizás a una persona se le perdió su cédula de verdad y entonces puede utilizar el pasaporte. Que son de las cosas. Félix, este tema reciente... Pero espérate, él no dijo nada del tema de la pregunta de la ley sobre protección animal. Déjalo que se meta. Sí, fueron como 7 preguntas juntas ahí. ¿Usted ha visto algo de eso y sobre todo en Santiago, la situación de la protección de los animales? Sí, hay una empatía del pueblo dominicano con este tema. Yo creo que sí que me dicen que el 2, es un secreto aquí entre nosotros, que el 2 de octubre el Listín Diario y la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, FEDA, va para el Congreso a llevar el pacto por los animales. ¿Usted lo firmaría? Ya, claro que sí, por supuesto. Ojalá así sea. Bueno, Félix, este tema reciente de las unificaciones de algunos ministerios, algunas instituciones, sobre todo el que ha mantenido y ha despertado mayor ruido, digamos, ante la población y ante la mayoría de los expertos del área que se han expresado en contra, que es el del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Qué opinión te merece? Mire, ya eso es parte de los inventos que hacen los gobiernos cuando tienen amplia mayoría. Hay instituciones que yo estoy de acuerdo que hay que fusionar. Veo cosas técnicas ahí, agrícolas, que eso hay que fusionarlo. Pero ese específicamente, el Ministerio de Educación y el de Educación Superior, ¿cómo usted va a poner al que lo hace mal en educación? Porque no hay aulas para los estudiantes. Hay problemas con el desayuno escolar. Maneja un presupuesto enorme, a veces ni lo gasta completamente. Se manejan mal. El mismo ministro lo habla a cada momento. Sin embargo, el Ministerio de Educación Superior se maneja bien, porque usted no ha escuchado ahí ningún tipo de problema. La queja que usted más pudo haber escuchado es que se atrasan en los pagos en los becarios fuera. Que se quejan los estudiantes que están fuera, que no llega el pago, y hacen una especie de ruido con eso. Usted no puede poner al que maneja mal un estamento a manejar al que lo maneja bien. Además, no puede el Ministerio de Educación con ellos mismos. Imagínese usted, ellos no pueden con ellos mismos. Entonces usted le va con el cuento de ahorrar presupuesto, cuando tienen un presupuesto que les sobra, que les sobra, y a cada momento se denuncian casos de compra de irregularidades. Pero no, las únicas irregularidades buenas son las del gobierno pasado. Pero ¿qué pasa? Ya el gobierno pasado, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál es? El de ellos. Este mismo. Ah, no, eso es cierto. El gobierno pasado ya hace de 4 años. Félix, de verdad que interesante la conversación y sobre todo conocer un poquito más los proyectos. Espero verlo por ahí el 2 de... Me faltaron unos cuantos. ¿Cuáles le faltan? No, dígalo, que no aquí no vamos a coartarla. Mire, hay un tema que es muy sensible en la sociedad dominicana, y es que cuando las personas tienen accidentes y lo llevan a los centros muy importante, las emergencias, y hice una denuncia en contra de eso, muchas veces, no en todos los casos, en los lugares, pero es muy frecuente, mucha gente me comunica que sí, que pasa, ponen primero el interés económico antes del interés médico. Entonces, conjuntamente con otro colega estamos diseñando una estrategia para que se le dé garantía a las clínicas de que ese dinero no lo van a perder. Es decir, en este mundo ahora de cámaras, de que hay historial de todo, las clínicas pueden hacer su historial clínico de cada paciente, y eso puede estar monitoreado por la salud pública, colocando pues cámaras, colocando físicamente doctores para que evalúe que fue cierto. Y si la persona va a emergencia y no tiene en el momento, usted puede ser millonario, pero si usted salió para el gimnasio sin cartera y no tiene seguro y le pasó algo y lo llevan, usted ahí es pobre. Y entonces si se prioriza el tema económico, usted puede colapsar y morir. Entonces hay que buscar una alternativa para ese tipo de cosas que es muy frecuente. Mire, y yo siempre le digo a la gente, en Santiago, que es donde yo hago mi vida política, y me duele el país, pero Santiago es un dolorcito especial. Si alguien lo llevan con una herida de bala a cualquier clínica o algunas, ese paciente es referido al hospital. Ahora te dirán, en el hospital lo atienden, sí, es verdad, pero en el trayecto puede morir. Y puede ser cualquiera, porque un tiro
en el aire no pregunta. Entonces yo creo que en ese sentido estamos haciendo un gran esfuerzo. Excelente. Bueno, de verdad que gracias a Félix Michel, que diputado de Santiago de la Fuerza del Pueblo, que nos ha dado hoy varias razones de titulares interesantes. Le advierto algo, si van a Santiago ahora en estos días tengan cuidado, porque a la prensa le están dando un macanazo. Sí, lo vimos. Sí, ya van 4. Vamos a llamar al alcalde para ver si nos acompaña, a ver si al lado de él no nos dan uno. Si lo escoltan. Sí, vamos a ver. Gracias, Félix Michel, diputado de Santiago de Fuerza del Pueblo. Con él vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, Madeline Harrigan, Henry Rijo vienen a traernos temas interesantes y sobre todo hay más cosas que comentar. No se muevan. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos. Llegó la farmacia GBC a Valverde Mao con un 20% de descuento